En Colombia, la educación pública se encuentra atrapada en una red de omisiones, silencios institucionales y responsabilidades difusas. Esta es mi columna para esta semana. Los recientes paros docentes han evidenciado una preocupante falta de coordinación entre secretarías de educación y directivos escolares, generando afectaciones directas en el derecho a la educación de los estudiantes. Miren, las respuestas emitidas a los derechos de petición que interpuse ante diversas entidades del sector educativo evidencian contradicciones y una preocupante connivencia burocrática para encubrir la inacción, elusión normativa y, en última instancia, desprotección sistemática del interés superior del menor. Las consecuencias de este gobierno silencioso comienzan a ser inocultables. Miren, las respuestas emitidas, esta vez hice el ejercicio diferente. Ustedes saben que el año pasado se pasaron unos derechos de petición que después se convirtieron en unas tutelas solo a las secretarías de educación. Este año pasé derechos de petición a secretarías de educación, pero además de manera aleatoria seleccioné algunas instituciones de la ciudad. Y las respuestas emitidas por estas secretarías de educación y directivos de instituciones educativas ante los derechos de petición revelan una trama burocrática en la que ninguna autoridad, óigase bien, ninguna autoridad asume cabalmente la responsabilidad de garantizar la recuperación del tiempo perdido durante los paros sindicales. Mientras las secretarías de educación argumentan que la autonomía escolar permite a los rectores definir los planes de recuperación, esto es muy grave. Los rectores, por su parte, afirman que no existe instrucción oficial que les faculte para tales decisiones, pues cualquier ajuste debe provenir del Ministerio de Educación o de la Secretaría de Educación. Esto según disposiciones vigentes del decreto 10715, perdón, 1075 de 2015 y la resolución 7706 de octubre de 2024. Pero aquí no termina todo. Existe una contradicción importante entre instituciones. Miren, una de ellas se negó a informar el número de docentes participantes en los paros, argumentando que esa información constituye un dato sensible protegido por la Ley 1581 de 2012, como si yo estuviera preguntando por los nombres de los participantes. A mí los nombres me tienen sin cuidado. Yo necesito saber es cuántos docentes participan de las manifestaciones. Pero, bingo, la Secretaría de Educación entregó sin reparos los números globales por institución. Tengo la información de cuántos de cada institución y cuántos no participan para totalizar. Aquí la falta de un criterio unificado en la interpretación y aplicación de la norma sobre protección de datos pone en evidencia no solo una confusión jurídica, sino una posible estrategia de opacidad deliberada para proteger conductas contrarias al ordenamiento laboral. Pero además, se observa que ninguna institución ha emitido hasta la fecha un plan formal y documentado de recuperación académica. Eso por 2025. Entre 2021 y 2024, el año pasado, con los derechos de petición y las acciones de tutelas, ya también confirmamos que nunca existió tal plan. Algunas alegan que los docentes recuperan contenidos por compromiso y ética. Oiga, sin establecer mecanismos verificables de seguimiento. Se trata de una justificación insuficiente que deja la garantía del calendario escolar a merced de la buena voluntad de los docentes, sin control, sin evaluación y sin trazabilidad. El resultado, pues muy sencillo, estudiantes perjudicados, sin clases efectivas durante al menos 7 días en lo que va corrido el calendario 2025. 7 días equivale a una semana y media de clase y sin claridad sobre si esas serán recuperadas, compensadas o simplemente olvidadas. Lo que reflejan estas respuestas no es simplemente una falta administrativa, sino una institucionalización del incumplimiento legal
encubierta por formalismos jurídicos y una cultura de protección corporativa. La invocación reiterada de derechos fundamentales como la libertad sindical o la protección de datos ha mutado en un escudo que permite a ciertos sectores incumplir sus obligaciones sin consecuencias. La protesta, señores, no puede confundirse con licencia automática para la ausencia laboral, y menos aún en un servicio público esencial como la educación básica. La incapacidad de las secretarías de educación para exigir formalmente la recuperación del tiempo perdido o al menos verificar su cumplimiento constituye una grave omisión funcional. Al no aplicar sanciones ni exigir ajustes concretos al calendario, se desdibuja por completo el principio de legalidad que debería regir la función pública. Las normas existen, pero la voluntad de aplicarlas ha desaparecido bajo una retórica de respeto a derechos fundamentales que en este contexto es utilizada de manera selectiva. Más aún, se está configurando una cultura de impunidad donde el cese de actividades no requiere de una declaración de huelga conforme a la ley. En lugar de cumplir con lo establecido en el artículo 429 del Código Sustantivo del Trabajo, se acude a formas híbridas de movilización no reconocidas jurídicamente, con el beneplácito, eso sí, tácito de los directivos y el silencio cómplice de las secretarías de educación. La institucionalidad educativa parece más interesada en no incomodar a los sindicatos que en garantizar la continuidad del servicio educativo. Frente a este panorama, señores, no basta con indignarse, es imperativo movilizarse. Miren, los artículos 87 y 95 de la Constitución establecen el derecho a la acción de tutela y el deber ciudadano de velar por el cumplimiento de la Constitución y la ley. Si las secretarías de educación no aplican las sanciones previstas, ni los directivos escolares aseguran la recuperación de las clases perdidas, nos enfrentamos a una presunta cadena de prevaricato por omisión. La educación no puede seguir siendo rehén de intereses sindicales ni víctima de la cobardía institucional. Los padres de familia tienen el derecho y el deber de exigir el cumplimiento del calendario escolar con respaldo legal y firmeza cívica, salvo existencia de declaratoria oficial de huelga. De lo contrario, los más indefensos seguirán pagando las consecuencias del desgobierno. ¿Quiénes? Nuestros hijos. Aquí les dejo 5 verdades incómodas. Miren, la primera, la descentralización educativa está siendo manipulada para diluir la responsabilidad institucional, sin que ninguna autoridad asuma el deber de garantizar la recuperación efectiva de clases. Segundo, los estudiantes son víctimas de una estructura permisiva que permite la interrupción del servicio educativo sin justificación jurídica clara ni mecanismos de compensación establecidos. Tercero, la invocación del derecho a la protesta está siendo instrumentalizada para justificar paros recurrentes sin respetar el procedimiento legal para declarar una huelga legítima. No existe, señores, el derecho a abandonar el puesto de trabajo. Cuarto, las autoridades educativas están incurriendo en omisiones graves al no exigir planes de recuperación ni aplicar descuentos salariales como lo prevé la ley en casos de ausencias no justificadas. Y por último, la comunidad de padres debe dejar de ser un actor pasivo y activar los mecanismos de participación ciudadana y control social para exigir legalidad, cumplimiento del calendario escolar y respeto al derecho de los niños a recibir educación continua. Acción de cumplimiento, una querella, no sé, ¿qué se les ocurre? Los leo. Y por último, recuerden que cité el artículo 429 del Código Sustantivo del Trabajo. Este define la huelga como una suspensión colectiva, temporal y pacífica del trabajo realizada por los trabajadores de una empresa con fines económicos y profesionales y debe seguir los trámites, establecidos por la ley. Eso es precisamente lo que no se está haciendo
cada que los señores determinan que van a parar. Aquí no se discute el derecho a reunirse, el derecho a sindicalizarse, nada de eso se está discutiendo. Lo único que se les pide es, si no hay una declaratoria de huelga, entonces hagan la manifestación, bien sea en contrajornada para que los estudiantes no pierdan clase o en la jornada de ustedes, pero recuperen ese tiempo de clase efectiva. No dejando trabajos para la casa, no señores, horas de clase. Este año en Risaralda se han perdido 7 días de clase, que equivale en promedio, tomando jornadas escolares de 6 horas, a 42 horas efectivas de clase. Y no vamos ni siquiera a mitad de año. Ojo al dato.